local y regional. Todos los viernes de 18:30 a 19:30 de la tarde para cortar tu taco. Esto es Sin Prejuicios en Radio Lila 107.1 FM. Sin Prejuicios. Estamos al aire hoy día jueves a las 6:06 horas con un capítulo especial, por un motivo especial, con un invitado especial. El primer invitado que viene por segunda vez, hemos tenido invitados siempre, pero no se han repetido. Esta es la primera vez que agradecemos también la participación por segunda oportunidad. Tenemos una exclusiva para poder hablar de un tema que es bastante interesante, bueno, entre varios temas que vamos a hablar, y tenemos acá al diputado por la séptima región, Jorge Guzmán. Un gusto tenerte nuevamente acá y grato saludarte. No, muchas gracias a ti, Hugo. Agradecer la oportunidad de estar acá en Radio Lila, saludar a la gente que nos escucha, saludar al hombre de los controles ahí que está produciendo todo el programa, y la verdad contento de poder conversar de distintos temas que son de interés tanto regional como nacional. Así que feliz, Hugo, de poder estar acá, y esta vez en los estudios de Radio Lila, que eso sí, también es importante. No, te agradezco el tiempo, porque te diste el tiempo exclusivo de venir acá a la comuna. Sé que también tiene una vinculación importante con la comuna, por el ámbito deportivo también. Yo creo que toda la comuna en cierta forma está agradecida por las labores que ha ejecutado, que las conversamos en el programa anterior. Bueno, pero ahora tenemos otras novedades también súper importantes que en verdad son súper relevantes. En lo personal, yo fui parte del trabajo que se ejecutaba con el tema de la ley de adopción, y sé cuáles son los grandes escollos con los que se encontraban muchas veces las personas que querían adoptar, y que en definitiva hoy en día los vemos, por fin hay una mejora en esta materia. ¿Qué nos puedes contar al respecto y cómo fue el proceso? Porque sabemos que fue una conversa directa con el Ejecutivo. Con el presidente. Claro. Oye, mira, Hugo, primero contarte un poco cómo yo me vinculo con la ley de adopción. A mí llega a mi oficina Lucía y Víctor, que son unos padres de la ciudad de Talca. Ellos fueron padres biológicos y tomaron la decisión de adoptar. Y entran en este proceso, y después de 5 años logran poder adoptar a una niñita. Y ellos me cuentan que fue un proceso lento, burocrático, un proceso de poca eficiencia, y lo que es más lamentable desde su perspectiva es que los procesos asociados a la adopción no tienen la carga emotiva de lo que significa. Son procesos muy de oficina, muy de tribunales, muy jurídicos, pero no están muy fríos, pero que no están viendo la realidad de lo que se está viviendo con la gran cantidad de niños que están abandonados y vulnerados, la gran cantidad de padres que quieren adoptar, pero lamentablemente no se avanza porque el proceso de susceptibilidad de adopción, que es cuando un tribunal declara que ese niño es adoptable, es sumamente lento, engorroso y muchas veces poco eficiente, porque cuando el niño ya está avanzando en el proceso aparece una tía, el papá, una abuela, etcétera, e interrumpe todo el plazo que se ha logrado y hay que volver a iniciar de cero. Sí. Lo que es más lamentable es que el promedio de lo que se demora un proceso de adopción son 4 o 5 años. Claro. Entonces son niños que cuando llegaron a la protección del Estado tenían 1 año, 2 años, cuando por fin pueden ser adoptados ya tienen 6, 7 u 8 años, y lamentablemente ahí las familias no quieren adoptar niños grandes, sino que los quieren adoptar más pequeños. Y eso implica que esos niños pierdan la oportunidad de poder desarrollarse integralmente en la vida, en el entorno de una familia, con amor y con cariño. Sí. Entonces, de verdad que para nosotros se transformó en una bandera de lucha, una ley que estaba vigente del año 99, con todos los cambios que han habido en el sistema, tú lo conoces más de cerca, Hugo, y seguíamos con una ley de adopción del año 99. Sí, con el orden de prelación, con el orden de prelación, con los procesos judiciales múltiples, etcétera. Entonces, el año 2013, el presidente Sebastián Piñera presenta la ley de la reforma al sistema de adopción. El 2019 se vota por primera vez en la Cámara de Diputados,
y el proceso quedó congelado, de ahí nunca más se supo de la ley de adopción. No pasó nada. al siguiente trámite. Entonces, nosotros, Lucía y Víctor le hicieron una carta al presidente Boric, y en la cuenta pública del 1 de junio, yo me atreví a entregarle esta carta al presidente. Y la verdad que tuvo una buena recepción, y aquí no sé si fue la carta, no sé si fue coincidencia, no sé si se alinearon los astros o qué pasó, pero el presidente, o sea, no el presidente, sino que el Senado el día lunes, cuando define la tabla de la semana, puso en primer lugar para el día martes la reforma al sistema de adopción como proyecto de ley a tratar. Súper grande la coincidencia. Oye, yo no sé qué pasó. Se alinearon todos los planetas justamente cuando mandaste la carta. Pero se puso en tabla, y lo que es más gratificante, Hugo, es que se votó y se aprobó transversalmente el proyecto de ley y pasó a tercer trámite legislativo. Llegó a la Cámara de Diputados, nos dimos una semana para analizarlo con los diputados, qué sé yo, semana siguiente se pone en tabla y se vuelve a votar y se aprueba unánimemente. Bueno, tuvo voto en contra, pero casi unánime, la reforma al sistema de adopción. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que cambia en esta cuestión? Claro, exactamente, eso te iba a preguntar, porque efectivamente la ley de adopción establecía 2 procedimientos que en definitiva siempre el que se demoraba era el de susceptibilidad de adopción. Claro. Y normalmente existían problemas con las notificaciones, era súper difícil notificar a toda la familia porque hay que notificar hasta a los tíos de la familia de origen. Entonces pasaba de que se entrababa muchas veces judicialmente esto por este tipo de notificaciones. ¿Cuáles son las materias que definitivamente hoy en día se van a ver mejoradas con esta reforma? Mira, primero, el proceso ahora no vas a tener múltiples procesos, porque antiguamente había un proceso de susceptibilidad de adopción, pero habían procesos paralelos de protección, claro, una serie de procesos judiciales que iban paralelos a la situación del niño que está abandonado y vulnerado. Ahora va a haber un solo proceso judicial y se establece un plazo máximo para que el tribunal dictamine la susceptibilidad de adopción, que son 12 meses. En 12 meses ese juez va a tener la posibilidad de conocer y tomar una determinación respecto a si ese niño es o no es susceptible de adopción. Yo después hago un balance final, porque tengo mis aprensiones con esto, ¿sí? Pero creo que al ponerle un plazo fijo a los tribunales de familia para resolver, los va a obligar a tener que estar mucho más atentos al proceso, claro. Y de hecho los procesos van a tener evaluación cada 3 meses para ir viendo cómo se va dando la susceptibilidad. Como los informes de avance, cómo va funcionando la causa. Eso es súper relevante porque ¿qué es lo que el inconveniente que muchas veces ocurría, y yo creo que hasta el día de hoy ocurre, que una causa de cumplimiento proteccional muchas veces tenía decisiones contradictorias con lo que iba con la causa de susceptibilidad? Entonces generaba se generaban inconvenientes, hay una reserva también dentro de lo que es la causa de adopción, que no se podía transmitir a la causa X, porque hay muchas partes también metidas en la causa X. Entonces se genera eso, y que es súper bueno que ahora corran por una misma línea. Por una misma línea, claro. Y lo que también es muy importante es que ahora se establece como un principio rector, y tiene que ver con lo anterior, el interés superior del niño. Eso es un principio rector de todo el proceso. Entonces, para nosotros que somos abogados, esta cuestión de la causa X, la causa Z, lo vamos entendiendo. La causa de protección, qué sé yo, uno entiende la lógica jurídica, pero es una lógica carente de lo más importante. Humanidad. La humanidad, de ponerse en el lugar de un niño que está haciendo, que fue vulnerado, que es abandonado, que el Estado lo tiene que proteger, y que en definitiva, producto de todo este sistema burocrático y judicial y qué sé yo, ese niño va pasando el tiempo y va creciendo. Claro. Y el dato más duro de esta cuestión, Hugo, es que muchos de los niños que quedan bajo el resguardo del Estado a los 13 años cometen su primer delito. Y ese es un hecho de la causa. Sí, y lo que es más grave aún, que 1 de cada 2 niños que pasaron por la institucionalidad del Estado terminan presos cuando son adultos. Entonces, terrible, el problema está ahí. Y esa es la decisión que a largo plazo puede afectar totalmente, y puede generar un cambio también en nuestra sociedad. O sea, el problema de la delincuencia hoy día también tiene una arista de aquellos niños que fueron abandonados y que el Estado no tuvo la capacidad de poder atenderlos como correspondía. Y que fueron en alguna forma institucionalizados de manera de repente muy prolongada, un poco alejado de sus figuras
familiares. Alejados de cariño, alejados de cuidados, alejados del amor, alejados de lo que significa una familia. Sí. Entonces, el principio que se establece como un principio rector del interés superior del niño es un principio que va a regular en cierta medida todo el proceso judicial para que lo más importante sea ese niño más que lo otro. Y ahí viene otro cambio importante que tú lo decías antes, se elimina el orden de prelación, porque hoy día el sistema tiene un orden de, primero pueden adoptar las familias que están casadas, segundo, qué sé yo, y hay un orden. Claro, sí. Eso se elimina, porque Eso como lo es más lo mejor, importante es que ese niño esté en un hogar, en una familia independiente, cual sea la forma de familia, Claro. es que vamos a avanzar más rápido. Sí, porque, a ver, lo que normalmente pedían muchos tribunales, pasaba de que primero estaban los matrimonios chilenos, después los matrimonios extranjeros, no los solteros en Chile. Por ejemplo. Entonces ahí tenía que demostrarse a tribunales de que se había hecho un llamado internacional a adopción. Imagínate. Se tenían más prioridad internacionalmente, y eso es maravilloso que hoy día cambie, porque existe un sinfín de gente que ha querido adoptar dentro de todos estos años y que por la situación no estaba dentro del orden de prelación y pasaban Oye, los años y quedaban Hugo, en la misma situación. ahora van a poder adoptar, o sea, ya pueden adoptar, pero ahora no van a tener que estar en el orden de prelación. Claro, Por ejemplo, las familias no matrimoniales, claro. las familias unipersonales, es decir, Sí. una mamá sola o un papá solo puede adoptar. Van a poder adoptar también las familias homoparentales, es decir, Súper. una familia de 2 papás o 2 mamás. La verdad que ya no se establecen criterios rígidos. Eso Y la es verdad que superbueno. eso ya existe en Chile. Y a mí me generó cierta molestia que en la discusión parlamentaria de cuando estábamos votando esta ley, como que algunos volvieran atrás a decir, no, es que no deberían adoptar 2 papás solos porque el ejemplo, qué sé yo, Sí. pero si ya adoptan 2 papás solos. Tenemos ejemplos Sí. muy de la contingencia, muy de la, no sé si decirlo de la farándula, claro, de la conocido. televisión, que son conocidos que han Claro. adoptado. Sí. Francisco Saavedra, el animador de la región del Maule, De Curicó. adoptó 2 niños. Y 2 Súper niños bien. que se están desarrollando, que están creciendo, que tienen un entorno de amor y de cuidado. Eso, Entonces, de verdad que, por eso te planteo que el principio de interés superior del niño se ve reflejado en esto. Claro. Porque no podemos quitarle la posibilidad a ese niño que esté en una familia y dejarlo bajo el resguardo del Estado con las consecuencias que ya te contaba. No, y por una parte es súper bueno. A ver, yo también tengo un pequeño crítica cómo ha funcionado el sistema, pero en torno a que muchas veces la judicatura, y esto no es, voy a ser lo más objetivo posible para que no se transforme en una opinión tan personal, pero sucede de que muchos jueces se les nota un criterio pro familia de origen. Claro. Entonces, muchas veces suspenden, buscando, como se dice, la quinta pata al gato, suspenden audiencia en la susceptibilidad y prolongan un proceso, por ejemplo, que para un niño que tiene 2 años de vida y que está 1 año de vida institucionalizado es la mitad de su vida. Claro. Entonces, creo que generar esta mejora es un paso gigante dentro de la adopción, y yo estoy seguro, Jorge, que esto a nivel nacional va a ser ultra mega valioso. O sea, yo creo que todas las unidades de adopción a nivel nacional están agradecidas de esta modificación. O sea, y eso yo decía, el balance te lo voy a dar al final, pero me voy a adelantar un poquito. Yo creo que es un tremendo paso. Es Sí. un paso significativo, pero al menos en lo personal no me quedo tranquilo, porque hay Sí, que claro. evaluar cómo avanza esto. Los tribunales de familia ya hicieron una observación. Le pidieron al Ejecutivo reforzar la cantidad de jueces, la cantidad de asesores técnicos, la cantidad de profesionales. Por ejemplo, Totalmente de acuerdo. en Mejor Niñez, en la región del Maule, tenemos 2 profesionales encargados del proceso de adopción. Mandamos saludos a doña Paulina Torres y Bueno, Carito Villaseca. Tú, Sí, tú las conoces conozco, bien. sí. Y hacen un trabajo, y me lo decía Lucía y Víctor, un trabajo de mucho cariño, de Sí. mucho compromiso, pero son 2 personas. Exactamente. ¿Qué pasa si una de ellas tiene un problema, tiene un tema de salud, tiene una licencia médica? Lamentablemente afecta el proceso de adopción de los niños que están esperando la posibilidad de tener una familia. Yo me saco el sombrero porque ellas, yo en lo personal son amigas y muy queridas mías, les tengo mucho cariño. Yo sé de su labor muchas veces que surgían casos, por ejemplo, de entrega, y de que una mujer quería entregar antes de abortar, que eso también creo que lo conversamos de ahí, en la medianoche, y tenían que ir a acompañar a la persona porque estaban con una circunstancia de urgencia, y salían en la noche a ayudar a las mamás que querían entregar en adopción. ¿Por qué? Porque es una decisión también de amor, en cierta forma,
el no cometer o el acto de aborto, que hoy en día es mucho más fácil y accesible hacerlo, y dan en adopción. Entonces la labor realmente de dos personas para que brinden toda esa colaboración a nivel regional es súper grande. No, por lo mismo, nosotros planteamos que es un avance, pero falta un personal, compromiso mayor de parte del Estado en cuanto a, por ejemplo, que los tribunales de familia, ¿por qué no pensar en un juez dedicado exclusivamente a resolver causas de adopción? Exactamente. Por ejemplo, consejeros técnicos dedicados exclusivamente a eso, más profesionales en mejor niñez para poder facilitar todo este proceso. Sí. Y que en definitiva, y aquí te cuento una experiencia que me contaban estos padres, que cuando ellos iban a los hogares, porque hay un proceso de apego con su hija una vez que le dan en adopción, entonces tuvieron que pasar, no sé si 2 o 3 semanas permanentemente estando en el hogar. Claro. Y se le acercaban otros niños. Qué terrible. Y le decían, oiga, usted puede ser mi papá, puede ser mi mamá. Imagínate lo que significa eso. Es un dolor en el alma. Y cuando se van, esto me lo contaba otra familia, que cuando adoptan y se llevan a su hija, lo primero que dice la hija en el vehículo es el nombre de otra niña, y dice, la Laurita pronto va a tener una familia. Entonces, de verdad que es duro pensar en esos niños que tienen 2 años, 3 años, el nivel de conciencia, porque ellos no entienden por qué razón ellos no tienen, o por qué están ahí, por qué no tienen un papá, por qué no tienen una mamá, que es algo que debiesen, ¿me entiendes? Entonces, cambia esto. Y algo muy importante también, Hugo, tiene que ver con las familias de acogida, ¿ya? Hay muchos niños que no están en los hogares y que son entregados a familias de acogida, que se entiende que son familias transitorias, que cuidan a estos niños hasta que o se vuelve a vincular con la familia biológica o lo adoptan, o se entregan a adopción. Y era la naturaleza de que fuese transitoria. Claro, eso. Como es familia de acogida, pero imagínate, estuvimos hace 3 días atrás, estuvimos en el día de las familias de acogida, y habían varias familias que contaron su experiencia. Y había una colega nuestra, abogada de Curicó, y contaba, mire, yo tomé la decisión de ser familia de acogida y me entregaron un niñito con 43 días. Ese niñito hoy día está al porte a cumplir 2 años. A mí me dice mamá, a mi pareja le dice papá. Nosotros lo cuidamos y lo queremos como un hijo, nuestra familia lo identifica como parte de nuestra familia, como hijo, etcétera. Pero sabemos que posiblemente en algún minuto nos van a decir, ¿sabe qué? Tiene que entregar a este bebé a una familia adoptiva. A una familia adoptiva, o a la familia biológica, o a otra familia de acogida. Claro. Entonces, yo me ponía en el lugar no solo de esa familia de acogida que tiene que separarse, sino que también de ese niño que nuevamente tiene 2, 3 años y no entiende por qué. Lo que es su papá no es su papá, lo que es su mamá no es su mamá. Claro. Entonces es muy duro. Y la ley actual no permite que las familias de acogida puedan adoptar. De hecho, fue un tema, justamente fue un tema el año 2018, si mal no recuerdo. La Corte de Apelaciones de Concepción tuvo un fallo bastante novedoso en ese tema, en donde permitió de que, si mal no recuerdo, era un carabinero en ejercicio. Me recuerdo yo. Claro, le permitió adoptar porque eran familia de acogida y les permitió adoptar, y fue como un giro a nivel nacional. Fue muy potente. Claro. Y ahora la nueva ley permite que las familias de acogida excepcionalmente puedan adoptar. ¿Cuándo se entiende que estamos en la excepción? Cuando ya tengan 18 meses de permanencia con un niño que está con susceptibilidad de adopción. Entonces, de verdad que eso es ponerle corazón a esta cuestión. Ponerte en el lugar de ese niño, ponerte en el lugar de esa familia y en definitiva hacer las cosas pensando que es lo mejor para ese niño. Hoy día en Chile, Hugo, un dato de la causa, 250 adopciones al año. Lo que busca este proyecto de ley es lograr duplicar esa cantidad de adopciones. Claro. Si logramos duplicarlo, yo creo que es un avance. No sé si es la solución completa, pero es un avance. Yo esperaría que ojalá un niño no pase más de 1, 2, máximo 3 años institucionalizado y que prontamente pueda encontrar una familia para poder estar en un entorno de cariño y amor y protección. Yo, la verdad, Jorge, mira, yo en el punto de lo que es los tribunales, a mí me ocurría algo que con el tema de las causas de susceptibilidad, pasaba de que los magistrados muchas veces no entendían que una suspensión de una audiencia y otorgar una audiencia para 3 meses después, para el tiempo que lleva institucionalizado un niño, es demasiado. Y está bien, yo entiendo de que la adopción es de última como dicen los abogados, claro, la última opción que puede, para toda la gente que nos escucha, cuando hablamos de eso, es que la adopción en teoría es la última opción.
pero muchas veces entendemos también de que y es visible de que no es la última opción, es necesario ahora ya, muchas veces. Así es. Jorge, también te quería preguntar un poquitito, la motivación de esta entrega de cartas. Yo sé que se ve también involucrado un tema que también es un tema que quizás no es para debatirlo ahora, pero tiene que ver con el tema de la ley de aborto que iban a plantear en el mensaje presidencial. Mira, yo creo que se vio como, o sea, fue coincidente, pero contarte un poco que esta familia llegó 2 años antes a mi oficina. Y nosotros 2 años antes presentamos un proyecto de ley para reformar en forma rápida el proceso de adopción. Cuando lo presentamos, el gobierno me llamaron y me dijeron, mira, todo lo que está en tu proyecto en cierta medida está incorporado en la reforma que nosotros queremos que se tramite más rápido. Pero pasaron 2 años. Claro. Y en ese proceso, Lucía y Víctor no habían adoptado y cuando vuelven a mi oficina ya habían hecho el proceso de adopción, ya tenían a su niñita. Entonces, ellos me fueron a contar la alegría de esto, pero también me fueron a decir, oiga, ojo, hay que hacer algo. Claro. Ellos estaban dispuestos, Hugo, como estaba de moda, a caminar desde Talca a Santiago para visibilizar esta situación. Querían irse caminando a la Moneda. Entonces yo le daba vuelta y decía, ¿pero por qué? Tenemos que buscar otra instancia. Venía la cuenta pública y efectivamente vino el anuncio de un anuncio, a mi juicio, muy político de presentar una ley de aborto en Chile. Entonces, cuando se plantea eso, a mí me lo pregunta un periodista, y justo nosotros teníamos ya la carta en nuestro poder, entonces digo, antes de hablar de aborto, hagámonos cargo de la adopción. Exactamente. Antes de hablar de aborto, hagámonos cargo también de las familias que no pueden tener hijos y que los procesos de adopción, pero también los que inician procesos de fertilidad, claro. Que en Chile son lentísimos y son muy caros. Sí. Entonces, ¿cómo ayudamos a esa familia? Antes de hablar de aborto, resolvamos los temas que están pendientes también. Sí. Y fue coincidente en eso, pero la verdad que entregar la carta fue una medida que surgió espontáneamente en el equipo. Sabéis que podría ser bueno, que sé yo, empezamos a afinar la idea, y no fue fácil, porque yo no estaba incorporado en el protocolo de acceso al Congreso. Yo estuve incorporado el año anterior. Y el año anterior, cuando a mí me tocó, me acuerdo que son un número determinado de parlamentarios, te voy a mentir, pero pueden ser 10 parlamentarios que van ahí. Y yo llegué, y cuando me instalé, porque te dicen aquí tiene que estar, empezaron a llegar otros parlamentarios y se pusieron a poner al lado y ya no habían 10, habían 15. Era un desorden. Entonces, ya yo dije, este año a mí no me toca, pedí que me tocara, no me dijeron, y de repente dije, ya me voy a ir a meter nomás. Y llegué, a la mala. Y me puse ahí de lo último, como me lo habían hecho a mí el año anterior. Y llegó la gente de protocolo y me dice, diputado, no puede quedarse aquí porque hay un número determinado por protocolo, hay gente que tiene que estar acá. Y yo, tú me conocí, Hugo, yo no me enojo, pero puse mi mejor cara enojado, puse así, el ceño bien fruncido. No, pero con objetividad y claridad la idea. Y claro, le dije, mire, el año pasado me dijeron lo mismo y llegaron 5 diputados a ponerse antes que yo. Así que yo este año no me voy a mover de aquí porque tengo una misión que cumplir. Excelente. Y me quedó mirando y me dijo, ya, pero usted es el último. Y ahí me quedé. Y la verdad que después que entrego la carta, mucha gente me llamó y me escribían y me mandaban mensajes, los mismos diputados. Oye, yo mismo te escribí. ¿Qué carta le entregaste? ¿Qué carta le entregaste? Y les compartí a algunos medios de comunicación la carta. Y no me hizo tanto sentido porque dije, tal vez esta cuestión va a quedar ahí. Claro, como una petición más. Como una petición más, pero que en 2 días se haya puesto el proyecto en tabla y se haya votado. Que en 2 semanas el proyecto sea despachado por el Congreso y día falta el Tribunal Constitucional, la promulgación y la publicación, pero es un hecho que... Eso va a pasar sí o sí. Va a pasar sí o sí. Entonces, y que Lucía y Víctor me acompañaran al Congreso, que ellos se abrazaran como padres cuando se aprueba la ley, que la haya venido a ver de canales de televisión nacionales, de Televisión Nacional de Chile, le hicieron un reportaje. Y que visibilizáramos este tema y lo pusiéramos en la agenda pública cuando la polarización, las discusiones, las peleas políticas están de moda y hayamos encontrado el consenso en un tema que es tan relevante y sensible. Y que pongamos estos temas que pasan a segundo plano cuando están peleando por las fundaciones, por no sé qué cosas, a mí me llena de orgullo. Que se una toda la voluntad política en resolver es raro y es bueno en este punto. Oye, sí, podemos tener diferencias, exactamente, pero el punto final es cómo nos hacemos cargo de esos niños. Sí. Y eso yo creo que fue lo que primó. Oye, mira,
yo creo que una de las cosas bueno, que me has destacado es el tema de que va a ser más corto los procesos, va a haber una pura causa. ¿Tienes algún otro punto que se ha ido modificando que tú encuentres que sea como súper considerable para informar también a la ciudadanía al momento de adoptar? A ver, los niños van a tener protección jurídica especializada todo el proceso. Eso, súper bueno. Que se van a hacer como cargo de la defensa jurídica de ese niño. Va a existir existe también el derecho de los niños a siempre conocer su origen, claro, de forma acompañada. Antiguamente la adopción era un proceso muy tabú. De hecho, cuando se dicta la ley, estamos hablando del año 99, era muy distinta la sociedad. Entonces era como secreto y como que no querían que se supiera. Incluso las familias que adoptaban muchas veces no lo contaban. Claro, o ese niño nunca sabía que había sido adoptado. Hoy día no, hoy día el proceso establece el derecho, incluso de ese niño, de conocer a su familia biológica. Obviamente de forma protegida, de forma gradual, de forma muy cuidada. Súper porque es un niño, pero en la medida que vaya avanzando va a tener la búsqueda de su origen. Claro, claro. Pero la verdad que en general es un muy buen proyecto, pero te insisto, Hugo, a mí me falta todavía una patita, que es la patita de fortalecer la institucionalidad. Nos prometieron que viene, pero yo espero que lleguemos a tener más tribunales, más jueces, más profesionales que se encarguen de esto. Y súper buena labor. Nosotros, a ver, qué es lo que, dentro de mi opinión personal, yo estoy en contra completamente de la ley de una ley de libre aborto. Bueno, la comparto contigo. Es un tema también de que es consecuencia, bueno, siempre se habla de que la libertad se justifica en la libertad de la mujer, etcétera, etcétera, pero hay un principio de vida que es previo a la libertad, y además de que no hay discusión científica alguna al respecto de cuándo inicia la vida. Entonces, yo creo que esos son temas que, bueno, quizás no es bueno. Y además, Hugo, que tenemos una ley de aborto hoy día, que es la ley de 3 causales, que efectivamente resolvió en gran medida este conflicto y establece con forma muy clara, primero, peligro de vida de la madre. Si está en riesgo la vida de la madre, se puede tomar la decisión de abortar para proteger esa vida. Sí. Si la inviabilidad de vida del feto también te permite abortar, o sea, si te dicen la verdad que no van a hacer, puedes tomar la decisión acompañado de un proceso médico. Y la tercera causal, de hecho la más discutida de las causales, es la causal cuando es a consecuencia de una violación. Exactamente. Yo me acuerdo que un doctor bien famoso a nivel país, pero particularmente en la región del Maule, el doctor Becker, decía, si a mí me garantizan que esa madre que aborta va a tener una sensación de justicia por la decisión que toma después de una violación, yo podría eventualmente defender esta tercera causal. Claro. Porque nada te garantiza que va a haber una sensación de justicia. Exactamente. En esa decisión, o que al contrario sensu, no le va a dar tranquilidad y paz a esa madre. Exactamente. Pero ya está resuelto, o sea, tenemos 3 causales. Ya hay una ley. Entonces, lo que hoy día, además que, te voy a dar más aspectos, no tiene apoyo en el Congreso Nacional. O sea, cuando un gobierno presenta una ley sabiendo que se la van a rechazar, es porque quiere polarizar y distraer la discusión política. Exactamente. ¿Ya? O sea, una discusión que no tiene... Tampoco es una ventana, una cortina de humo. Una cortina de humo, un distractivo de los temas relevantes que podemos seguir resolviendo. Segundo, no tiene apoyo ciudadano. No es una ley que la ciudadanía esté pidiendo y que tenga un apoyo ciudadano mayoritario. Y al contrario, lo que hace la ley es volver a polarizar esta discusión y volver a someter a la ciudadanía en una discusión, a mi juicio, artificiosa. Entonces, de verdad que yo hubiese esperado altura de mira, porque además, ¿cuándo se presenta? A puertas de una elección presidencial y una elección parlamentaria. ¿A quién le estamos hablando? Bueno, claramente, a la barra brava nomás. A la barra brava. Oye, ¿puedo tomarme una por licencia? supuesto. Quiero mandarle un cariñoso saludo a Alejandra Díaz, que nos está escuchando ahí en Tapigüe. Ella es una gran amiga, la chiquitita querida. Ella es bien querida y además muy seguidora de la Radio Lila. Siempre cuando vengo me dice, la estoy escuchando, y ahora me acaba de mandar un mensajito que nos está escuchando allá en Tapigüe. Qué buena, saludos. Un abrazo a la Alejandrita que nos está viendo y escuchando. Buenísima, saludos a doña Alejandra y a todas las localidades de acá también de esta gran comuna, que es súper linda además y está aquí al lado de Talca. Sí, preciosa comuna de Pencahue,
Que además tiene muchas tradiciones, cosas que son propias de la cultura de la región del Maule, se viven acá en Pencahue. Exactamente. Jorge, respecto del tema de lo que se viene este año electoral, un poquitito sacándonos del tema de la ley de adopción. ¿Cómo ves el tema... Te voy a poner en aprieto. No, está bien, dale nomás. El tema presidencial, ¿cómo lo ves tú? La competencia, bueno, tenemos primaria, yo en lo personal quiero también tomarme una pequeña licencia en contra del hombre que está ahí en las perillas, pero yo quiero hacer un llamado a la gente que no está con el gobierno, que no vaya a votar, para que no le suban el ego a personas que en definitiva van a mal utilizar esa información. Así que de verdad yo en lo personal creo que no es conveniente la gente que no es de los colores políticos de izquierda que vaya a votar. Eso. Bueno, a ver, primero, hagamos un análisis. Bueno, primero contarle a la gente, porque me han preguntado por quién votar el fin de semana. La elección del fin de semana es una elección voluntaria, ¿ya? No es obligatoria para nadie. Nadie tiene la obligación de votar, por tanto, si no asiste a votar no tiene ni que excusarse, no va a tener una multa. No le va a llegar la citación. No hay citación, no hay nada, es absolutamente voluntaria. ¿Quiénes tienen que concurrir? Los que han sido declarados vocales de mesa. Los vocales de mesa tienen que ir porque eso es una obligación legal. Pero el resto de la gente es voluntario. Ahora, dicho eso, bueno, ¿por quién debiese ir a votar? Y te dicen, oye, que por conveniencia... ¿Quiénes deben ir a votar? Los que se sientan identificados por la primaria. Claro. O sea, los que quieren elegir a la persona que va a ser la continuidad del gobierno del presidente Boric, bueno, participe. Ahí, claro. Pero los que se sienten que son parte, ya sea de la oposición, o no se sienten identificados con este gobierno, no deberían ir a votar. Porque en definitiva no es su elección. Su elección va a ser la primaria. Perdón, la primera vuelta. Sí. Pero la primaria es la elección de la gente que quiere elegir la continuidad del presidente Boric. Y ahora, me han dicho, bueno, ¿y por quién votar? ¿Quién le conviene que gane? De hecho, ayer me lo dijo una persona, ¿a ustedes les conviene que gane la Jara? Me dijeron. La verdad que a mí, en lo personal, me conviene que gane la persona ojalá más moderada. No por una conveniencia de quién le conviene competir a la derecha, yo estoy apoyando a Evelyn Matei, sino porque creo que si ganan los extremos, por ejemplo, si llega a ganar Jara, lamentablemente la discusión va a ser de extremos. Polarizada. Y cuando las discusiones son polarizadas, al final uno propone A y el otro propone Z. Sí. Y finalmente las propuestas no son lo que realmente necesita el país. Entonces, yo preferiría que ganen las voces más moderadas, tanto en la elección primaria de la centroizquierda, o de la izquierda, no más que de la centroizquierda, tanto en la elección primaria de la izquierda, como en la primera vuelta, ojalá gane Evelyn Matei, que son voces más moderadas. Y esas voces moderadas le hablen a la gran mayoría de los chilenos que necesitamos resolver temas que están pendientes. Oye, Jorge, ¿crees tú que, bueno, viendo este tema de cómo está económicamente el Estado, está hecho pedazo? No, si esa es una realidad. Claro, Chile una realidad, no está bien, económicamente no está bien. No está bien, y no solamente la gente, también el Estado. ¿Crees tú que es prudente en este tiempo haber hecho una primaria por parte de la izquierda, por parte de los partidos que son parte del gobierno, entendiendo esta realidad también, con el gasto público que conlleva, porque conlleva una cantidad de logística, gasto público inmenso, una primaria, que es para darle el capricho a algunos partidos políticos? A ver, vamos a hacer lo más objetivo posible. Yo la verdad, yo lo planteo desde mi punto de vista, la verdad, y en eso trato de ser lo menos objetivo posible. No, pero mira, primero, hechos de la causa. Efectivamente, la situación económica del país no es buena, ¿ya? Y lamentablemente, para resolver los problemas públicos, tú no solamente necesitas voluntades, sino que también necesitas recursos para resolverlos. Exactamente. Yo explico esto con el ejemplo más doméstico que hay. Si yo en mi casa se me llueve el techo, si no tengo plata para arreglarlo, voy a parchar el techo. Pero no va a ser la solución definitiva, va a ser un parche. Y lamentablemente no voy a resolver y no voy a cambiar el techo hasta que no tenga la plata suficiente para poder cambiarlo. En Chile pasa lo mismo, en nuestro país pasa lo mismo. Claro. Todos ofrecen resolver los problemas que tenemos en salud, que tenemos en educación, que tenemos en seguridad, que tenemos en distintas materias, tenemos problemas y todos ofrecen resolverlas. Pero si no tenemos plata para resolverla, vamos a seguir parchando el sistema. Claro. Y eso es lo que se hace en Chile, se parcha.
Entonces, mientras este país no vuelva a crecer como crecía antes, al 5, al 6%, mientras no generemos actividad económica, mientras no haya inversión, mientras no haya desarrollo, mientras no haya trabajo, difícilmente vamos a resolver los problemas de fondo de este país. Entonces, lo que yo planteo es que los candidatos no salgan a ofrecer lo que sea más extremo. Y te voy a poner un ejemplo, el tema cárceles. No, que yo voy a construir una cárcel en el desierto. Salió el otro y dijo, yo voy a construir en una isla. Falta que salga uno y que yo la construí en la luna. Porque en la Antártida. No sé, claro, y parece que uno dijo, yo la construí en la Antártida. Al final se transforman en promesas vacías. Si el problema no es que la cárcel donde esté más lejos, la cárcel que genere reinserción social, po. ¿Quién habla de la reinserción en Chile? Claro. Hoy día las cárceles son verdaderas universidades para el delito. Sí. Entonces, ¿qué candidato ha dicho, ¿sabéis qué? Yo voy a construir una buena cárcel donde entren ojalá los gallos que están por primera vez cometiendo delito y los voy a sacar para que vayan a aportar a la sociedad después. Claro. Si lamentablemente el otro día estuve en el área de reinserción de Gendarmería, ¿Ya? de cada 100 presos que salen, solo 2 se interesan por limpiar sus antecedentes penales. Solo 2. O sea, 98 salen sabiendo que van a seguir cometiendo delitos. Entonces, no hay reinserción en este país. Y por lo mismo yo planteo, dejemos de hablar desde lo etéreo, desde quién ofrece más. Claro. Salió uno con una pistola, el otro día salió el otro con una metralleta. Entonces, oye, hablemos en serio. París, a mí me da risa las tonteras que dice. Porque habla desde la demagogia, desde el populismo. No da soluciones concretas a los problemas. Hay algunos candidatos que son buenos para el eslogan, pero para adentro, ¿qué hay abajo de ese eslogan? Claro. Entonces, hay que aterrizarlo. Y ahora, volviendo a la pregunta, Hugo, efectivamente un gasto de primaria es un gasto significativo. Pero también es verdad que hay una ley que permite a los partidos políticos resolver sus conflictos de elección de candidatos a través de un sistema de primaria. Claro. La centro derecha lo definió en un acuerdo. O sea, RN ratificó a Evelyn Matei, después lo hizo la UDI, después lo hizo Evópoli, y por tanto no había primaria. Nosotros invitamos al resto de la derecha que está más allá de la centro derecha, Partido Republicano, etcétera, a hacer una primaria, no quisieron, por tanto no hubo acuerdo. Pero la izquierda definió ir a un proceso de primaria, que se define este domingo, tiene costo, tiene gasto, es verdad, pero está dentro del ámbito de la legalidad. Dentro de la legalidad, dentro de lo que el Estado de Derecho le entrega a los partidos políticos. Entonces, podrían haber optado por tomar una decisión y haber ahorrado ese gasto. No lo hicieron y es legítimo que no lo hayan hecho porque la ley se los permite. Claro. Pero efectivamente hoy día el país no pasa por un buen momento. No. El presidente Frei hace poco tiempo atrás dijo, en una de estas charlas que se dan con economistas, etcétera, dijo, en mi gobierno crecíamos al 6% y nos sobra la plata. Yo creo que a ningún gobierno le sobra la plata. No. Pero claramente si crecía al 6%, tenéis muchas más herramientas para resolver problemas. Claramente. O sea, y después también en el gobierno de Sebastián Piñera, el cual usted fue... Seré mi gobierno. Claro. Estuvo con un crecimiento también al 5%, 5, y tanto. No, sí, mira, crecer al 1 no es crecer. Crecer al 2 no es crecer. No, o sea, entonces, para que un la país inflación funcione, nos pilla... claro. Pero para que un país funcione deberíamos aspirar a crecer al 4. De ahí para arriba. Claro. Y la verdad que hace rato que no crecemos al 4. Creo que fue desde efectivamente desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y después de ahí nunca más se volvió a crecer en los números que después viene Sebastián Piñera 2 y ahí tuvimos la debacle que esta cuestión fue la barra brava, hacia el final... Estallido social, pandemia, el gobierno Bachelet se creció al 1. Exactamente. De hecho ahí fue una caída muy fuerte. La reforma tributaria. La famosa reforma tributaria de Arenas que dijo júzguenme por los resultados y no lo hemos visto más porque yo creo que no quiere dar la cara. Y este gobierno que no ha sido capaz de crecer más del 2%. Tienen una lógica de que creen que imponiendo más impuestos van a recaudar más. Y no creen en el círculo virtuoso al revés, de que con menos impuestos se recauda más. O con más trabajo y más claro. O sea, cuando... a ver, aquí en este país antiguamente existía el FUT. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces las empresas tenían la posibilidad de reinvertir su tasa de impuestos o su renta, reinvertirla. Entonces, por decir algo, una empresa de camiones tenía 3 camiones, en vez de hacer el pago de impuestos por la totalidad, tenía la posibilidad de hacer reinversión y en vez de tener 3 camiones hacía 6. Claro. Entonces, esa posibilidad de tener 6 camiones generaba más crecimiento, generaba tener más conductores, más trabajo, etcétera. Entonces, nosotros los que creemos en que los países se enriquecen en la medida que van enriqueciéndose las personas,
creemos en este modelo que entre más inversión, más recaudación. Exactamente. El gobierno del presidente Boric no cree en el mayor crecer para recaudar, sino que busca recaudar primero. Y hoy día los resultados están a la vista. Están a la vista. O sea, uno ve y conversa con las pymes de acá y te dicen, me tienen liquidado. No, y ahora además con el tema también de los impuesto territorial que sí, pues. ahí estamos con un tema del impuesto territorial con una casi como un abuso por parte del director de impuestos internos que está subiendo, no tiene objetividad, no hay un punto de equilibrio. ¿Hay alguna medida que crean que puedan tomar? Bueno, sabemos que todas estas materias además son materias que dependen del Ejecutivo. Dependen del gobierno. Efectivamente hay buen problema con el tema de las contribuciones. Sí. Los predios agrícolas. Sí. O sea, los campos le han subido increíblemente las contribuciones y el costo territorial. Y se ha reclamado, hemos estado reclamando desde la región del Maule porque se hizo una retasación y le están cobrando un impuesto muy alto. Demasiado. Y muchos corren el riesgo de no poder pagarlo, y no poder pagarlo es perderlo. No sé quién hace días atrás, un artista famoso lo planteó desde el impuesto territorial de su casa. Están esperando que no la pueda pagar para que me la quiten. Entonces, de verdad que el tema es que es un tema de recaudación. El gobierno está un poquito, a mi juicio, desesperado en tratar de recaudar lo más posible. Y también tienen un tema ahí de trasfondo casi ideológico, que en verdad que el Estado agrandarlo, darle más plata, darle más poder, darle más facultades. Lo que pasa, Hugo, que están alimentando un monstruo que es insaciable. Exactamente. Entonces, yo antes de ofrecer recaudar más, bueno, veamos cómo estamos gastando la plata. ¿Cuánta plata se pierde en hechos de corrupción? Para todos los lados, Sí. La corrupción no es de la izquierda nomás, o no es de la derecha nomás. Sí, es de hay corrupción lados. de izquierda y derecha. ¿Cuánta plata se pierde en hechos de corrupción? ¿Cuánto se pierde en mala ejecución presupuestaria? Sí. ¿Cuántos proyectos se financian y no tienen ni un impacto? ¿Cuánto pagamos por una obra que si la haces tú, la hago yo, la hace otro, te cuesta 50 millones, pero cuando la hace el gobierno o el Estado te cuesta 200? Claro. Es una locura. Y pasa demasiado eso, y además de que muchas veces hay obras que, y esto también es transversal, pero muchas veces hay obras que no son tan necesarias y que son más necesarias, hay prioridades distintas a ejecutar cierta, no sé, rehacer un camino. Y el camino de repente está en buen estado, pero se puede hacer, no sé, un CEFAM o una escuela. Y pasa que, claro, la ejecución presupuestaria al final se va a la... No, pero no hay planificación muchas veces. A mí me ha pasado ver que en algún sector se hacen las veredas, se hace el pavimento, y después dicen, ahora tenemos para hacer la planta de alcantarillado, y tienen que romper el pavimento y romper la vereda para hacer el alcantarillado, siendo que deberíamos haber partido al revés, claro, el alcantarillado para después... Puente Caucao. Entonces, claro, de verdad que aquí las cosas no se hacen bien. Sí. Hay una ineficiencia en el funcionamiento del Estado. La nueva Contralora ha dejado en evidencia la cantidad de plata que se pierde en licencias médicas. Sí. La gente que usa la licencia médica para viajar al extranjero, el funcionario público. Y eso es lo que se puede... Pero ¿qué pasa con el que usa la licencia falsa pero no viaja al extranjero? Exactamente. Si tenemos 35.000 que viajaron, ¿cuántos no viajaron? ¿O cuántos viajaron dentro de Chile? O viajaron dentro de Chile. Claro. Y son falsas. ¿Cuánta plata en licencias médicas falsas hay en este país? Y aparte es una cosa impresionante. Y el sistema también es súper injusto en cierta forma, porque, a ver, y no es que sea esté con toda la doctrina pro trabajador ni nada por el estilo, en el sentido de que los funcionarios públicos también son trabajadores. Sí, claro. ¿Ya? Y dentro de eso hay una desigualdad también en el trato entre los trabajadores particulares o código del trabajo, las personas que tienen un contrato de trabajo normal al momento de cursar una licencia versus el empleado público. Así es. Porque hay un incentivo negativo a favor del empleado público. Exactamente. La licencia en el sector privado tú la emites, se la entregas a tu empleador y primero no te pagan los primeros 3 días de licencia o 4 días. Claro, no los pagan. Y además el empleador no paga la licencia, sino que tiene que ir el trabajador al Compin a cobrarla. A cobrar. En el sector público es al revés. En el sector público te pagan todos los días y además el trabajador se olvida. Quien tiene que ir a cobrarla es el servicio, en definitiva. Claro. Entonces, como no les duele el bolsillo, como no tienen que hacer ni una gestión, les importa poco.
Entonces, hay un mal uso de la licencia médica. Y además con la poca eficiencia que tiene para recaudar nuevamente el Estado las licencias. Claro. Aparte que, por ejemplo, el tema de recaudar nuevamente el cobro de la licencia médica muchas veces implica, tal como pasó con esta ley Karim, que también implica sacar de las funciones muchas veces a otros funcionarios para ejecutar este tipo de labores. Entonces, efectivamente, y tenía muchos casos de servicios que no cobran las licencias médicas. Y Claro. ahí lo que más grave hubo, a mí me pasó el año pasado, más o menos en el mes de octubre, me empezaron a llamar personas que no le estaban pagando las licencias. Personas que tenían enfermedades graves, cáncer, que estaban en recuperación y no le estaban pagando las licencias. Entonces, uno ahí se da cuenta Claro. que la proyección de gasto de FONASA para pagar licencias médicas se le acabó la plata en octubre. Entonces, el mal uso de la licencia por gente inescrupulosa que emite y que usa licencias médicas Claro. falsas termina perjudicando a A los la que persona realmente que- lo necesitan. ¿Te Claro. fijáis? Mm. Entonces, y debe haber gente que nos está escuchando que nos va a decir, efectivamente a mí me cortaron y no me pagaron en octubre, no me pagaron en noviembre, apelé y me pagaron en enero, porque claro, ahí parte el presupuesto 2026, po. Claro. 25, perdón. Claro, hoy y hay otro tema de que pasa que la suceso también se demora en sus trámites cuando se apela, se pasa a la Compin, después a la suceso se podría haber tomado Claro, entonces, años. Pero si imagínate, Hugo, que le digan a la gente empieza a rechazar licencias porque no hay plata para pagarlas, pues. Claro. Si eso era lo que pasaba, Sí, pues. no había plata para pagarlas. Entonces, y de verdad que el número, yo no sé decirlo porque es muy grande, de perdón, de Salud. plata que se va en licencias médicas falsas es mucho, es increíble. Sí, y bueno, yo no sé, bueno, en consideración también al tiempo que ya vamos terminando, ¿qué opinión en base también a todo lo que ha pasado te merece también la nueva Contralora? Oye, tengo una muy buena impresión de ella, de hecho hoy día lo conversaba con la Contralora Regional, Ujú. y me decía que la gran virtud de la Contralora Dorothy Pérez es que ella viene de la Contraloría. Es de carrera. Viene del mundo contralor, por tanto conoce, no tenía que llegar a instalarse, a investigar, a conocer y a especializarse. Ella llega de la Contraloría. Claro. Y tenía muy claro dónde había que... ¿Dónde están los focos? Por ejemplo, el tema de hacer el cruce con la PDI ya existía, solo que nadie lo había hecho. Claro, por eso está este sumario nuevamente con el tema de que por qué la suceso no había hecho este cruce. O sea, aquí la Contralora yo creo que viene con un ímpetu que hay que valorar, Sí. que es que se cumpla y se La respete la legalidad. ley. Ujú. O sea, la CUT salió a reclamar al tiro porque dijo los funcionarios públicos que se van a huelga tienen que descontarle los días no trabajados, Claro. porque no tienen ese derecho No establecido está por ley. constitucionalmente. Entonces no- la CUT salió a reclamar que esta cuestión, qué sé yo. Sí, pero la Contralora está haciendo lo que tiene que hacer. Que el Exactamente. problema de Chile es que el Poder Judicial quiere hacer la función del Poder Legislativo cuando emite sentencias que son legislativas. El Poder Legislativo quiere hacer la pega al presidente cuando presenta proyectos inconstitucionales. Sí, Y el totalmente presidente cierto. no puede resolver los problemas porque no tiene plata para resolverlos. Entonces Claro. el país es una chacota. Es un caos, sí. Entonces, hagamos las cosas que tenemos que hacer. El Poder Judicial resuelva judicialmente los temas que están ahí. El Poder Legislativo legisle cuando tiene que legislar. Y el Poder Ejecutivo presente los proyectos de ley cuando tenga la capacidad de hacerlo. Claro. Y que la Contraloría fiscalice que todos cumplamos nuestro rol. Así es, Exactamente. respeta usted. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema que ha venido afectando ya la credibilidad del Estado hace mucho tiempo. Este tipo de repente de tal como dice, sentencias que vienen a legislar, sentencias raras, sentencias con efecto erga omnes para todo Chile. Son cuestiones raras y hoy en día nos vemos como ya muchas veces a mí me pasa como ciudadano y yo creo que yo sé, Jorge, que tú tienes un trato directo con la gente. No andas con un equipo, sino que directamente conversas con todo el mundo. Pero vas dándote cuenta, yo creo, ese termómetro que dice la ciudadanía ya no tiene fe, como en el... No, se pierde, pues la gente se frustra porque las promesas no se cumplen. Exactamente. Se frustran porque los candidatos ofrecen algo y después hacen una cosa distinta. Entonces la gente deja de creer en la política y eso Sí. es muy malo porque la democracia es lo único el único sistema, por imperfecto que sea, que funciona para administrar los países. Exactamente, Lo sí. contrario a la democracia son las dictaduras. Y yo Todavía creo no se inventa algo no mejor. se inventa algo mejor. Entonces yo no creo que queramos vivir en dictadura. Nosotros creemos, confiamos, valoramos. Yo abrazo la democracia, pero también los que estamos participando de los procesos democráticos tenemos que ser muy responsables en nuestro trabajo. Sí. A la gente le genera indignación, rabia, la corrupción, que es un Sí. cáncer que daña la democracia. Pero lo que multiplica ese cáncer es la impunidad. Entonces cuando Exactamente. dicen,
oye, se roban la plata, pero además no les sale ni por curado. Entonces eso genera pasa. más rabia, po. Claro. Entonces después dejan de creer y confiar en las personas, en los procesos, en los políticos, etcétera. Es que un fenómeno, yo creo que antiguamente, bueno, nosotros ya venía pensando más o menos cuánto tiempo, son como 10 años ya desde que nos conocemos Más o menos, haciendo, sí, como cuando partimos entrenando juntos. Claro. Y cómo ha ido cambiando la fe dentro del Estado, porque nosotros antiguamente, por ejemplo, nosotros yo por lo menos sentía de que Chile era un país súper correcto y con poca corrupción, y hoy en día siento que es totalmente lo opuesto. Lo que tú sentías era lo que sentía el mundo respecto a Chile. Ayer Sí. estuve con una persona cercana a los 80 años y me decía, ¿sabes qué? Yo salía de Chile y la gente decía, chileno, qué buen país tienen. Un país que Claro. respeta a sus autoridades, que no es corrupto, etcétera. Teníamos tantas virtudes que nos creíamos los jaguares de Latinoamérica porque realmente éramos la excepción a la regla de lo que pasa en Sudamérica. ¿Y hoy día qué somos? Somos uno más del montón. Uno más, incluso muchas veces peor de todos. Y yo creo que parte por cada uno. Sí. Ya no hay el respeto que existía antes por las autoridades. Hoy día no se respetan las leyes. Sí. Entonces de repente te dicen, oiga, es que nadie fiscaliza, pero yo de verdad necesito que me fiscalicen para respetar la ley. Cumpliendo, claro. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo. Los diputados de Chile aprobamos una ley que nos obliga a hacernos un control antidrogas cada cierto tiempo. Y hay diputados que les da lo mismo y dicen, es que yo no me lo voy a hacer. Y no se lo hacen. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía? La ciudadanía, claro. Entonces, ¿y por qué no se lo hacen? Claro, no, yo no lo voy a hacer. Pero, o sea, si a mí una ley no me gusta, no la cumplo nomás. No, pues, Claro, no. La ley es para todos. Exactamente. Porque yo podría decir, ¿sabes que a mí no me gusta la ley que pone que manejar a 120, así que manejo a 150? No, pues si la ley es para todos, pues, Exactamente. por sí. igual. Entonces, de verdad que, ¿qué se perdió en este país? El respeto por las normas de conducta. Sí. Y esas normas de conducta van desde las normas de índole legal y que te obligan a conducir de una cierta manera, a comportarte de una cierta manera, etcétera, Hasta la ética. a respetar a los profesores, a respetar a los carabineros, a respetar a las personas Al mayores, vecino. a respetar al vecino. Entonces hoy día a todo el mundo le da lo mismo. Sí. Y a mi juicio, ¿dónde vino el quiebre? Vino para el estallido social. Sí. Donde antes decía no estacionar, después del estallido social todo el mundo se estacionó. Sí. Entonces, y pasó un claro ejemplo. Oye, muy buen ejemplo. Porque Y uno ve y dice, oye, ayer me tocó ir a una actividad al Insuco en Talca, toda la calle ocupada y toda la vereda, la gente, o estacionar la gente arriba de la vereda. Entonces digo, ¿por dónde pasa la gente? Por la calle tiene que salir oye, caminando. pero así como que muy normalizado, habían por lo menos 10 autos estacionados en filita arriba de la vereda. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Sí. Entonces, pongámonos de nuevo un poquito más duro. Mm. Pero no solo en la fiscalización, sino que también en el autocuidado, en cómo yo respeto las normas. Sí, en el comportamiento Entonces, personal. si yo veo que no me puedo estacionar ahí, no me estaciono. Claro, y también tratar de hacer un llamado al amigo, al que está, oye, ¿sabes qué? No manejís curado, toma Uber. Por ejemplo. Cosas mínimas que pueden ir cambiando el respeto mutuo. Oye, Jorge, bueno, en honor al tiempo, agradecer nuevamente que hayas venido, estuviste la hora completa acá, de verdad te lo agradezco un montón, porque sé que dentro de tu semana distrital te así diversos espacios para compartir, pero de verdad para mí fue súper grato, siempre es grato conversar contigo, Jorge, y además ver que yo siento de que hay aportes realmente significativos dentro de tu agenda legislativa. No, muchas gracias. Yo de verdad siempre te lo digo, porque realmente siento de que a ver, siempre se dice, no, que pastelero a tus pasteles, pero en verdad es increíble cuando se sabe de la materia y se sabe y hay conocimiento. Tú ejerciste como abogado, ves el día a día con la gente y además estás en un puesto de alta responsabilidad. Realmente se agradecen estos cambios y la ciudadanía los va sintiendo. Y es importante también hacer ver a la ciudadanía de quién es el responsable de generar estos cambios. Y en este caso, en la séptima región eres tú. Yo sé que tú vas también de candidato en este año de elecciones y te deseo la mayor de las suertes. No tengo duda de que el que mantiene en este caso 100% seguro y va a haber una votación mayor. Mi mamá era una fan tuya, pero al 200%. De hecho, todavía tenemos en la pieza de mi mamá la foto tuya, que mi mamá la tenía puesta. No, mi mamá no tenía nada de Felipito, pero sí también lo admiraba mucho.
No, tenía la foto acá me parece que era de tu primera campaña. Puede ser, puede ser. No, tu madre se acercó muchas veces a mí y conversamos harto. Oye, todavía tengo siempre el saludo. Mucho cariño, me decía por ti siempre, así que... No. Sí, y bueno, y también varias personas de ahí de donde vivo yo que también te tienen mucho cariño, así que realmente muchas gracias, Jorge. Mira, yo tomé la decisión de seguir un camino de servicio público y la verdad que eso significa y implica destinar tiempo, trabajo y cariño a una función que uno quiere. Si no lo quisiera, si no me gustara, si no tuviese y sintiera la responsabilidad que conlleva este cargo, creo que lo haría muy distinto. Claro. Ahora está muy cuestionada la función de los parlamentarios, Sí. parlamentarios que en semana distrital viajan al extranjero, que utilizan más los recursos que se les asignan, etcétera. Doña Carmen Hertz. Claro. Y la verdad que yo, Hugo, desde que abracé este cargo, lo he abrazado con mucha responsabilidad. Y es lo que corresponde. Yo duermo en el Maule todas las semanas. Yo llego a dormir al Maule todas las semanas. Yo vivo en Talca. Recorro la región en todas las semanas distritales y también en los días que no son distritales, pero que estoy acá. Comparto con la gente. Y en razón de ese compartir, nacen los proyectos de ley. La ley Juega Seguro nace por Pablo González, de aquí de Unión Figueroa, Acá. de Pencahue. La ley Justicia por Diego Albornoz Coronado, nace por un joven talquino que fallece en el Cajón del Maipo haciendo turismo aventura. La ley de adopción, si bien es cierto, no es de mi autoría, pero nosotros la hemos impulsado y hemos presentado aportes en la ley, por lo que me planteó Lucía y Víctor, que me fueron a ver a mi oficina. No, está súper interiorizado, ya está ellos te empapan de las necesidades. Claro. Los procesos de fiscalización. Cuando fiscalizamos una autoridad lo hacemos porque la gente nos ha pedido, mire, revise este. Entonces, punto, claro. Un diputado o un senador que no conoce su región, que no es del Maule, que no comparte con la gente, difícilmente va a poder ser la voz de aquellos que lo eligieron. Sí. Por eso nosotros hemos tomado la decisión efectivamente de ir a la reelección, y hablo en plural porque no soy solo, hay un equipo de personas que a uno lo apoyan y lo incentivan, y esperamos efectivamente que el Maule sienta el compromiso que nosotros hemos dejado y hemos planteado. Así que dejáis los pies en el camino acá. En la calle, claro. la vivimos, lo disfrutamos, y aunque me acueste muy tarde, créeme que me acuerdo siempre me acuesto cuando llego tarde a la casa con la sensación de que hice la pega. Hiciste la pega O bien. sea, el día que a las 3, 4 de la tarde no tengo nada que hacer, créeme que es un día sí, que lo siento perdido. No, y además después se te acostumbra ese training a estar ocupado, que te deprime. Sí, te pone nervioso. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, despedirnos voy a hacer una mención antes de irnos. Tengo un pequeño presente que acá a la radio nos llega para todos nuestros invitados especiales, y es una sal condimentada hecha por artesanos de acá. Mira ¿ya? qué rico. En este caso de Batuco, doña María Céspedes, aquí aparece su número de teléfono, lo vamos a dar, vamos a hacer la mención a doña María Céspedes, que es el más 5699-2975-888. Es el número de doña María Céspedes, más 569-929-75888. Es una sal condimentada para todas sus preparaciones, como buen hombre, buen hombre, somos todos parrilleros. Y hay que cultivar esta parrillera también. Oye, para los buenos... También. No, para los buenos comedores como uno. Oye, una rica sal. Mira, viene condimentada con orégano, pimienta, ajo, comino y merquén. Sí. Sal de mar natural. Así que bien, muchas gracias. Para los alimentos, para todo, para la cocina, para la parrilla, para todo. Hoy día la vamos a probar. Extraordinario. Y bueno, nos vamos despidiendo de toda la gente. Muchas gracias por escucharnos y por estar nuevamente pendiente de nuestro programa. Un saludo a Pablo, que no pudo venir porque andaba en una actividad laboral. Y bueno, eso, saludos a todos y que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande.